Como os digo, quería hablaros del Nápoles porque es un equipazo, porque es una sorpresa, porque es algo que está siendo una de las principales motivaciones para ver fútbol italiano en esta temporada, ¿no? Y que antes de hablar del portero, del defensa, del delantero, de lo que sea, yo quiero rendir un homenaje a este hombre. Uy, perdón, que está puesto Pioli, pero no, ese no es Pioli. El programa se ha confundido. Este es Spalletti. Como veis, los programas también tienen sus problemas. Spalletti. Bien, Spalletti es un entrenador que precisamente novato no es. Ya le hemos visto muchísimas temporadas en el fútbol. Yo recuerdo su Roma. Recuerdo su Roma que fue, me parece que fue 3 años de manera consecutiva segunda en el campeonato italiano de mitad de los 2000, ¿no? Justo por detrás del Inter de Mancini, se quedaba siempre. Y que bueno, uno de esos años no se quedó segunda, se quedó tercera, pero el que fue primero fue la Juve, y como se descendió por el tema del Calciopoli que hablábamos antes, pues se quedó la Roma con ese segundo puesto. Spalletti es un entrenador carismático, muy vehemente a veces, pero que en Italia recibe críticas porque no es un entrenador ganador, ¿vale? Nunca ha levantado la Serie A, de hecho los únicos títulos que ha ganado los ganó con el Zenit de San Petersburgo a principios de la década pasada, con ese Zenit con Hulk, si recordáis, con Witzel, ese equipo, pero bueno, me parece que se merece todo el crédito por este Nápoles que ha sido capaz de montar, así que lo vamos a poner por ahí, por la esquina. Bien, vamos a empezar por atrás. El portero es Meret. Venimos de muchos años de Ospina. Yo sé que Ospina no tenía quizá gran fama, pero el colombiano era un buen portero. Meret no es a priori el mejor portero de la Serie A y me parece que es uno de los puntos no débiles, pero si queréis a mejorar de este equipo de cara a las futuras temporadas, la verdad. Pero claro, el verano pasado el Nápoles no estaba en un buen momento. El verano pasado el Nápoles tenía un verdadero problemón, tenía un marrón encima de la mesa porque se le fueron muchísimos jugadores. De hecho, voy a abrir por aquí para que podamos ir viendo exactamente en el portal Transfer Market lo que compró el Nápoles y lo que vendió el Nápoles para que tengamos un poquito de esa sensación, ¿no? De que efectivamente estaban ante un problema muy importante y que han terminado por solucionar, yo creo, de manera bastante satisfactoria. Y es que el verano pasado, cuando todo esto se supo, cuando efectivamente nos pusimos a ver la plantilla del Nápoles, un equipo que durante un buen tramo de la temporada anterior había competido a buen nivel, vimos que tenía grandes falencias, vimos que tenía serios problemas en esa parte, y es que, mirad, en el plano de las salidas, el Nápoles vendió el que prácticamente había sido la columna vertebral de su equipo en las últimas temporadas. No solo es que Lorenzo Insigne, que es una leyendaza en Nápoles, se fuera del equipo a la MLS, es que también se fue Dries Mertens, que había sido, vamos, un jugador con muchísimas temporadas en el Nápoles e importantísimo. También se fue, por ejemplo, Ounas, que venía jugando, se fue al Lille, se fue Arkadiusz Milik al Olympique de Marsella y terminó de rebote en la Juve, pero sobre todo las grandes bajas de este verano fueron Fabián Ruiz, que se fue al PSG por 23 millones de euros, y Kalidou Koulibaly, que para mí era el mejor central de la Serie A, se fue al Chelsea por 38 millones de euros. Y yo recuerdo en verano pensar que este era el mejor fichaje que podía hacer el Chelsea, además a un precio bastante asequible. El Nápoles desmontó el equipo y nada más que obtuvo 80 millones de euros, casi 81. Fijaos lo que os digo. Bien, la dirección deportiva del Nápoles hizo algo espectacular, o sea, totalmente espectacular, de primer nivel. ¿Qué hizo? Firmar jugadores que no eran conocidos en el gran nivel europeo por un precio bastante competitivo y darles minutos. O sea, estaban seguros de que tenían ese dinero para poder invertir y además luego tenían los minutos suficientes como para atraer jugadores y darles esa capacidad de crecer. Bien, no solo es que obtuvieran la llegada de Ndombele, que hace unos años parecía que era el nuevo Paul Pogba y que luego, bueno, su nivel no ha sido ese que vimos.
Gio Simeone, el hijo del Cholo, llegó Oscar del Brighton, ¿verdad? Por 5 millones. No, es que se inventaron totalmente a Kvaratskhelia, que hace un año, si yo hace un año hago un directo, hago un vídeo y os hablo de Kvaratskhelia, hubiera tenido 4 visitas y hubieran sido suyas. Nada más. Nadie sabía nada de este Kvaratskhelia, que había jugado un par de partidos con la selección y poco más. Ahora todo el mundo resulta que lo tenía en la agenda, que ya lo habían visto, que estaban a punto de firmarlo. Pero quien puso 11,5 millones de euros al Dinamo Dinamo Batumi, y yo no sé, nunca había escuchado ese equipo, la verdad. 11,5 millones de euros fue el Nápoles. Jugadorazo, Kvaratskhelia total. Después, Zambo Anguissa, jugador que conocemos ya de su paso por el Fulham, 16 millones. Matías Olivera, que a mí me parece que es un crack total, que yo que he sido abonado del Getafe lo he visto crecer y he visto que no es que no tenga techo, es un jugador muy físico, que quizá la técnica no es su mejor parte, pero mentalmente es un jugador muy fuerte y que cuando vaya ganando experiencia y partidos de alto nivel como el que jugó el otro día en los octavos de final de la Champions, va a ser, a mi entender, titularísimo en la selección uruguaya y un grandísimo jugador. Y luego, bueno, pues la principal baja que había tenido era precisamente Koulibaly, el mejor defensa central del campeonato, y se han inventado al que para mí hoy en día es uno de los mejores centrales del fútbol europeo, como es Min Jae Kim, por 18 millones de euros. El Nápoles ingresa 80 y gasta 76 y hace un equipo que no solo es más competitivo, sino que encima tiene mucha más venta, que esa es una de las claves más importantes y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por eso vamos a hablar de cuál es el equipo, ¿no? Como os digo, Min Jae Kim o Kim Min Jae, ya sabéis el lío de los apellidos coreanos, con Rachmani en el centro de la defensa. Luego, en función, yo pensaba que Olivera iba a ser titular, porque la verdad que los últimos años de Mario Rui a mí no me habían convencido para nada, pero bueno, de repente este año estamos viendo la mejor versión de Mario Rui. Y el otro día fue una rareza que terminase por jugar, perdón, que jugaba por la izquierda, terminase por jugar Olivera, ¿no? Por lo tanto, eso es un punto que tenemos que señalar y mucho, ¿no? Después, otro de los puntos que a mí me parece más relevantes a la hora de hablar de este Nápoles, ¿no? No solo es que cuando hablamos del centro de la defensa, de lo que son capaces de poner en el terreno de juego para, bueno, para construir, para llevar a cabo cada una de esas labores, no solo es que tuviéramos, por ejemplo, a Di Lorenzo, que ya estaba en el equipo, que está haciendo una temporada fundamental, no es solo la línea de 4 el Nápoles, es que luego por delante tiene una serie de elementos que, bueno, los conocemos el nivel que pueden dar, pero nunca los habíamos visto rendir a este nivel, que son, por ejemplo, Lobotka, que aquí en España ya lo conocíamos del Celta, Zielinski, que para mí es un jugadorazo tremendo lo que está jugando Zielinski en esta temporada, ¿no? Y luego, bueno, pues un jugador raro, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Zambo Anguissa, que lo ves y te parece un jugador ultra físico, te parece defensivo incluso, ¿no? Con mucha presencia, pero que luego técnicamente es un jugador dotado, es un jugador que se atreve. A mí, la verdad que me está gustando mucho, ¿no? En esta parcela, pues bueno, también podemos hablar, por ejemplo, de Ndombele, que también es un buen jugador, pero bueno, yo creo que el núcleo duro son estos tres: Zielinski, Lobotka y Zambo Anguissa, ¿no? Quizá Zielinski un poquito más acostado sobre este sector, Zambo Anguissa con un más ida y vuelta, ¿no? También eso lo podemos destacar. Y luego, claro, el Nápoles ya tenía elementos de primer nivel arriba, algunos que habían sido muy caros y que estaban todavía por demostrar lo que tienen, el fútbol que son capaces de dar, que son, por ejemplo, el Chucky Lozano, que para mí su mejor posición es esta, es por la izquierda a pie cambiado, pero que esta temporada lo está haciendo muy bien por la banda derecha, precisamente para dejar espacio a Kvaratskhelia, que es un extremo a pierna cambiada y que se mete para adentro y es imparable, ¿no? En esa diagonal. Y arriba, Víctor Osimhen, que ya estaba en el club, que llegó por una millonada total del Lille, que ya tuvo un paso por la liga alemana, donde se fue
sin pena ni gloria y que esta temporada ha roto en ese plano goleador y que creo que está en un nivel absolutamente insospechado en este punto de su carrera, ¿no? Pero bueno, es que este Nápoles es exactamente así. Yo, si queréis, podemos repasar. El Nápoles debutó exactamente el día 15 de agosto en la Serie A. Debutó contra el Hellas Verona en Verona, ganando el partido 2-5, y la alineación fue la siguiente: Meret, Mario Rui, Rahmani, Kim, Di Lorenzo, Lobotka, Zamboanguisa, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Esta misma que hemos visto, ¿verdad? Pero es que si vamos analizando los partidos, si vamos analizando todo lo que va jugando este Nápoles y cogemos un partido así, bueno, si queréis, de mayor peso, por ejemplo, la victoria que tuvieron en la jornada 7 en Milán ante el Milan, bueno, pues vamos a ver que hay algunas bajas, ¿no? Pero está Meret, Di Lorenzo, Kim Jae-min o Kim Min-jae, Rahmani, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Zamboanguisa, Politano, Raspadori y Kvaratskhelia. Bueno, había lesiones. Pero la base, el equipo, lo que todos los napolitanos creo que ya se saben de pe a pa, es este equipo que es muy parecido al que el otro día venció al Eintracht de Frankfurt en los octavos de final de la Champions, que es Meret, Olivera, el único cambio por Mario Rui, Rahmani, Kim Min-jae, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Irving Lozano, Kvaratskhelia y Osimhen. Ese es el equipo. No hay mucho más, no se hacen grandes rotaciones. Lo único que cambia cuando Spalletti así lo considera. Ni más ni menos. Claro, más allá de los nombres, me gustaría que, como siempre os digo, pasáramos a las fichas y analizáramos por un momento lo que a mí me impresiona de verdad de este Nápoles es, en primer lugar, la capacidad que tiene para presionar. Es un equipo que cuando juega el Chucky Lozano te juega de esta manera, con Di Lorenzo un poquito más cerrado incluso que Lozano, que juega más pegadito a la línea, con el ida y vuelta de Zamboanguisa, que juega prácticamente por todos lados, pero que este carril interior es su hábitat natural, con Zielinski, que es un jugador que, salvando las distancias lo que voy a decir, me recuerda a Toni Kroos. No es el mismo nivel de jugador, no los estoy comparando, pero es un jugador, es un tipo de interior que no necesita tener presencia física constante y total en todas las áreas del campo para influir en ellas. Hay interiores como por ejemplo Zamboanguisa, ¿no? Que si el Nápoles, por ejemplo, está saliendo, vamos a poner que el Nápoles está más o menos así. Si el Nápoles está saliendo, para que Zamboanguisa influya en este área, tiene que venir a recoger la pelota. Y para que luego Zamboanguisa influya en el área, tiene que estar físicamente aquí. Bien, ahora con Zielinski eso no es así. Zielinski puede tener la pelota aquí, estar muy alejado, pero poner ese cambio de frente para la entrada de Lozano y por lo tanto estar influyendo en el área. Es un jugador técnicamente muy dotado, que ha pecado de frío, yo creo, en algunos tramos de su carrera, pero que está siendo el engranaje perfecto entre la salida de balón limpia que da la defensa junto con Lobotka, esta parcela del campo que es, yo creo, la peor, ¿no? Cuando juegas al ataque, cuando juegas a estar lejos de tu portería, la controla Kim Min-jae, que aunque es un central grande, no solo es alto, sino que es grande, es muy veloz en estas coberturas, por lo tanto Rahmani y Lobotka viven bastante a gusto, Mario Rui y Di Lorenzo se pueden desentender bastante de toda esta fase defensiva. Bueno, pues la salida de balón con estos ingredientes y con Zielinski, vamos a ponerlo un poquito así, ¿verdad? Está garantizadísima, ¿no? Aquí la pelota me parece que no corre ningún peligro, ¿no? Luego, tanto Mario Rui como Di Lorenzo tienen una posición bastante adelantada normalmente, pero ya os digo, la amplitud por esta banda derecha la da Irving Lozano. De hecho, no es de extrañar que el otro día uno de los goles lo marcó Di Lorenzo prácticamente en la media luna del área, ¿no? Eso habla bastante de esas carreras interiores que tiene Di Lorenzo. Pero bueno, vamos a poner un equipo contrario para que veáis un poquito cuál es
el desempeño ofensivo, ¿no? Lo que verdaderamente creo que está distinguiendo al Nápoles de otros conjuntos, y es: nadie está quieto, nadie para, nadie es posicional. Osimhen ataca de cara, Kvaratskhelia ataca de cara, Lozano ataca de cara, Samu Anguissa ataca de cara, Mario Ruiz ataca de cara. Es decir, el Nápoles llega por oleadas. Cuando tiene la pelota, los Zielinski, los Lobotka, ¿verdad? Normalmente, si Kvaratskhelia viene en corto, Osimhen te está yendo en largo. Y esto es un problema porque la amplitud, ya la estáis viendo, es una amplitud muy destacada, que ante una defensa que te quiera defender en un bloque bajo, pues es complicado, porque sobre todo Irving Lozano es un jugador que en el 1 contra 1 te puede superar, ¿no? Entonces, para defender un bloque bajo, vamos a suponer que sea en el propio área contraria, ¿verdad? Para defender un bloque de estas características, tienes a Víctor Osimhen, que va a vivir no en la línea del fuera de juego, sino un poquito más atrás, porque tiene velocidad de sobra como para influir en este carril o incluso en este intervalo entre los dos centrales. Tienes a Irving Lozano y a Mario Rui, que te van a meter esa duda, ¿verdad? En los laterales o en los propios extremos de salir o no salir, ¿no? Con Di Lorenzo más por dentro y con Kvaratskhelia jugando por toda esta zona y siendo capaz de poner a jugar a Mario Rui, de poner a jugar a Osimhen, de sacar él mismo un disparo, de conducir y luego disparar, de dar un cambio de frente para un Irving Lozano que luego siempre te va a desbordar. Entonces yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que el Nápoles se puede enfrentar perfectamente a defensas muy compactas y muy en bloque bajo, porque en ese espacio tan cortito tiene jugadores muy picantes y que necesitan poquito para ponerte en unos aprietos muy importantes. Pero claro, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Qué es lo que pueden hacer los equipos contra este Nápoles? Bueno, tratar de presionar arriba, ¿no? Dos delanteros más o menos a esta altura, poner, por ejemplo, o si queréis un 4-2-3-1, ¿no? Más o menos más lejos del área del portero, pero claro, en este caso, evidentemente Mario Rui y Di Lorenzo no tienen la misma altura, pero Lozano va a estar esperando muy abierto, Kvaratskhelia no tantísimo, pero va a estar por toda esta parte, y luego Osimhen. Entonces, en este punto tienes que entender que si sacas la línea defensiva, el fuera de juego lo vas a tener que poner aquí. Y vas a tener que hacer muy bien, pero muy bien, el fuera de juego para tratar de parar a Víctor Osimhen. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, Osimhen arranca, y al arrancar o son muy buenos en el fuera de juego o el 4 termina por seguir y el 3 también. Entonces, con la simple arrancada, con que Osimhen bordee la línea del fuera de juego ya hecha hacia atrás a la defensa, y o el equipo contrario está verdaderamente muy bien entrenado y tiene los mecanismos muy bien compactados, o aquí aparece un espacio que es, vamos, es un problemón, que es exactamente este, que es donde aparece lo mejor del Nápoles, que es esta segunda línea protagonizada por Kvaratskhelia. Por lo tanto, yo creo que la mejor definición que podemos dar del Nápoles es que es un equipo líquido, fluido, es un equipo que le viene muy bien atacar desde la pelota y le viene muy bien atacar al contragolpe, pero es sobre todo un equipo ofensivo, alegre, que juega siempre hacia adelante. Todos los pases son progresivos y que tiene jugadores que están en un momento de su carrera donde quieren demostrar que son primer nivel. Kim Min-jae, Kvaratskhelia, Zielinski, Zambo Anguissa, Lozano, Osimhen, y que no tiene techo. O sea, verdaderamente el Nápoles no tiene techo. Los resultados que ha obtenido son brutales. De hecho, si vemos ahora mismo cómo está la clasificación de la liga italiana, ahora mismo el Nápoles es líder, ¿bien? Tiene 62 puntos en 23 partidos, lo cual ya es una marca histórica para este equipo. Ha perdido un solo partido contra el Inter a inicios de año, creo que recordar que fue el primer partido de vuelta del Mundial en Italia, y ha empatado otros 2. El resto son victorias, 20 victorias. Es líder destacadísimo por encima del Inter, que tiene 47, es decir, le saca 15 puntos,
pero ojo con este dato que es brutal, ¿eh? El Nápoles tiene una diferencia de goles de más 41. El Inter tiene más 17, la Roma tiene más 11, la Lazio, por ejemplo, tiene más 20, más 41. Es una barbaridad. ¿A qué se debe? Bueno, a que normalmente el Nápoles no solo te gana y te domina, es que te golea. Veamos que efectivamente esta derrota fue por 1-0, pero es que luego le ganó a la Sampdoria 0-2, le metió 5-1 a la Juve, 0-2 a la Salernitana, 2-1 a la Roma, 0-3 al Spezia, 3-0 al Cremonese, 0-2 al Sassuolo. Este fin de semana juegan fuera de casa contra el Empoli, pero bueno, estamos en un contexto donde todo hace indicar que gracias a este fútbol que está desplegando el equipo de Spalletti y a su manera de atacar y de ser atrevidos, bueno, tienen una distancia suficiente en Liga como para pensar que el principal candidato a esta Serie A es el Nápoles. A la Champions, bueno, habrá que ver. Yo creo que la eliminatoria contra el Eintracht está prácticamente vista para sentencia y después dependes de un sorteo. Cuando salga el sorteo de la Champions, cuando salgan los partidos de vuelta, haremos un directo y analizaremos. Pero el Nápoles es un equipo que yo, por ejemplo, como aficionado del Real Madrid, no quiero ni ver. Por ejemplo, para que veáis el calado que le doy. No tiene ningún tipo de responsabilidad, ni de presión, ni de nada. De hecho, si pasa esta eliminatoria contra el Eintracht de Frankfurt, va a ser la primera vez en la historia del Nápoles que pasen los octavos de final de la Champions, así que no hay presión ninguna y va a ser un rival duro y correoso para cualquier equipo al que le toque el Nápoles. No sé vosotros, dejadme en los comentarios qué os parece, si sentís más o menos esto mismo que yo os estoy contando, pero vamos, el Nápoles es un equipazo total.